Hola, soy José Rafael Tejada Moctezuma de la carrera Médico Cirujano y Partero turno vespertino de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario del Sur y hoy, con motivo de la materia de genética médica impartida por el doctor Cristian Octavio González Villaseñor, vamos a revisar las enfermedades ligadas al X recesivo. La herencia ligada al X recesivo va a ser muy característica y va a mostrar un patrón bastante reconocible a la hora de elaborar el pedigrí de nuestro paciente. Para el estudio de este tipo de herencia, vamos a revisar casos de las posibilidades que pueden ocurrir dentro de la herencia de los sujetos que presenten alteraciones ligadas al X recesivo. La primera sería revisar cómo un hombre afectado emparejado con una mujer normal, pues va a tener la herencia que está mencionada en este pequeño cuadro que les tengo aquí. Pues el hombre va a ser un hemicigoto. ¿Qué es esto? Es lo mismo que un heterocigoto, pero al hombre, al poseer solamente un cromosoma X, solamente va a poder tener la capacidad de dos formas de fenotipo expresable. Y la mujer, al poseer dos cromosomas X, va a tener tres posibilidades de expresión de su fenotipo. Entonces, de esta forma, vamos a tener que el hombre, que va a ser llamado hemicigoto, por solo tener un solo cromosoma X, pues va a presentar que este va a ser el afectado y solamente va a estar afectado pues su cromosoma X. Entonces, su cromosoma X tiene la mutación que está asociada a la patología que trata esta tabla sobre la herencia, y la mujer va a estar normal. Entonces se va a mostrar como X con una H mayúscula para normal y X con H minúscula para el anormal o afectado. Pues vamos a tener que la herencia va a ser cuatro individuos, los cuales uno de estos va a ser mujer con un cromosoma X de la madre y un cromosoma X del padre, su único, y esta mujer va a ser conocida como portadora, porque tiene un cromosoma X normal o sano y un cromosoma X afectado. Y como esta herencia es recesiva, el fenotipo no se va a manifestar a excepción de casos especiales que se van a mencionar a continuación. Entonces esta va a permanecer en el estado de portador con expresión del fenotipo del otro X, que en este caso, como no es dominante, pues no va a afectar a la herencia. Y tenemos a su lado otra mujer que esta va a ser igualmente donada del cromosoma X afectado del padre y el cromosoma sano de la madre, y va a ser otra portadora. Y en el caso de la herencia del cromosoma Y por el padre, pues vamos a tener varones que van a poseer el cromosoma X sano de la madre. Entonces vamos a tener que la herencia se va a mostrar en que las hijas todas van a ser portadoras y de los hijos ninguno va a ser afectado en este caso. Ahora, en el caso de la existencia de un hombre normal emparejado con una mujer portadora, vamos a tener que el hombre ahora va a tener el cromosoma sano y la mujer va a tener el estado de portadora con un cromosoma afectado. En este caso, la herencia se va a demostrar de forma que las mujeres, las hijas, van a tener la posibilidad de ser, como vemos aquí en este primer individuo, personas sanas, normales, que no van a mostrar alteraciones en ninguno de sus dos cromosomas. Y vamos a tener mujeres que van a ser heterocigotas con un cromosoma afectado. Además, en la herencia de los hombres vamos a tener igualmente dos posibilidades. Una posibilidad de que vaya a ser un hombre sano que herede el cromosoma X de la madre sano y por ende va a tener un fenotipo pues, normal. Y en el otro caso vamos a tener que heredar el cromosoma X alterado de la madre y va a tener una expresión de fenotípica. Ahora sí, este va a ser un hombre que va a resultar afectado por la patología ligada al X recesivo, ya que solamente posee una copia de su cromosoma X y no tiene posibilidades de que la otra copia lo vaya a rescatar de padecer el fenotipo afectado. Aquí abajo le tenemos un diagrama o un pedigrí formado del primer caso que tenemos, que era el hombre afectado emparejado con la mujer normal, la cual es hasta aquí ejemplificado que todas sus hijas van a ser portadoras y ninguno de sus hijos va a estar afectado. Y aquí una de las características principales es que no hay herencia varón-varón directamente.
que también a continuación lo comentaremos más a detalle. También vemos que los hijos de las mujeres portadoras, en el caso de ser varones, estos siempre van a resultar afectados en caso de ser hijo de una mujer portadora. Aquí vemos cómo va a estar afectado. No siempre, disculpe, no siempre va a resultar afectado. Puede resultar afectado, pero la afección va a ser, en dado caso, de un 50% de posibilidades si la madre le da el cromosoma X afectado al hombre. Entonces, en este caso, sí va a ser 100% afectado, a lo que me refería. Y en el otro caso, vamos a tener que el padre también está sano y la mujer es portadora y esta puede tener un hijo o una hija, y en este caso tiene una hija portadora que corresponde al 50% de las posibilidades que podía tener esta hija de ser portadora o de ser sana completamente. Entonces, a la hora de este pedigrí, a elaborarlo, nos encontramos que tiene una característica muy peculiar, que es que presentan consanguinidad. La consanguinidad en los árboles genealógicos, en este caso son primos hermanos. En este caso, la unión de estos primos hermanos nos va a causar un problema por la consanguinidad, ya que la mujer, en este caso específico, ha heredado los genes de portadora y el varón se encuentra afectado. Entonces, al procrear su descendencia, esta descendencia va a resultar muy afectada, ya que los varones van a estar con una posibilidad bastante grande de ser afectados. Y las mujeres todas van a ser o portadoras o afectadas. No va a haber posibilidad de encontrar mujer sana. Entonces ahora vamos a analizar el siguiente caso. Que el siguiente caso va a ser un hombre afectado emparejado con una mujer portadora. Pues vamos a tener que aquí está el hombre afectado, la mujer portadora. Y en estos casos también las posibilidades de herencia son bastante claras. El hombre, las mujeres, empezando por las mujeres, van a padecer el estado de portador. Aquí vamos a aparecer el estado de portador o afectadas solamente. No va a poder haber mujeres sanas. Va a haber solamente mujeres portadoras y mujeres sanas. Como vemos en la parte inferior aquí, que lo que les mencionaba de la consanguinidad. Esta es la herencia que van a mostrar. Y igualmente los hijos van a mostrarse la mitad pues normales. Pueden ser la mitad normales o la mitad afectados, como veíamos en este ejemplo. En este caso salió el hijo afectado. Pero también puede ser un hijo normal. Y por último, pues tenemos el patrón de la demostración de un trastorno ligado a la X recesivo de la hemofilia, el cual pues es transmitido desde un individuo de sexo masculino afectado a través de los individuos de sexo femenino hasta un nieto o bisnieto de sexo masculino afectados. Esa es la característica importante tener en cuenta en las enfermedades ligadas al X recesivo, que a veces no van a aparecer en la primera generación en la descendencia en caso de la herencia por un padre, sino se van a manifestar a terceras o cuartas generaciones. A continuación, ahora sí, para condensar lo que ya hemos revisado, vamos a tener aquí las características de la herencia recesiva ligada al X, las principales características. Teniendo en cuenta el diagrama que tenemos aquí a un lado, pues vamos a revisarlo punto por punto. Pues la herencia del rasgo es mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Hace referencia principalmente a que los hombres solo tienen un cromosoma X, una copia de este cromosoma X, y entonces van a tener mayor posibilidad de ser afectados, ya que la herencia recesiva pues se caracteriza de que ambos copias del cromosoma deben de estar afectadas para mostrar el fenotipo por propia definición, aunque hay excepciones en las cuales, como vemos en el punto anterior, las mujeres heterocigotas no suelen tener presentación, pero algunas van a expresar una intensidad variable de esta enfermedad, que va a estar determinada según el patrón de inactivación del X. Hace referencia sobre todo en el caso de que las mujeres, sobre todo en patologías como DMD, la distrofia muscular de Duchenne, pues van a manifestar en los estudios manifestaciones de expresión fenotípica del gen afectado y del gen normal que codifica para la distrofina. Entonces, en el estudio de inmunofluorescencia, esta
van a mostrar en su músculo la fluorescencia de la distrofina en algunas áreas del músculo y en otras va a aparecer oscuro como aparece en los hombres afectados, ya que los hombres afectados no producen esta distrofina y va a aparecer completamente oscuro, no se va a iluminar su músculo. Y en las personas normales que sí producen esta, pues va a aparecer completamente brillante y demarcada cada fibra del músculo. Eso es debido pues al determinado según el patrón de inactivación del X, que recordemos, esta ionización, como se le conoce, va a ser completamente aleatoria y se espera que esta aleatoriedad genere un 50% de expresión fenotípica de una línea celular y de otra. Entonces las mujeres van a tener expresión de dos fenotipos en todas las células de su cuerpo y esta expresión pues va a ser pues completamente aleatoria. Así que si por casualidad la expresión del fenotipo afectado surge en un órgano que es de importancia para la patología, esta mujer va a tener un cierto grado de afectación, pero en casi ninguno de los casos va a ser mayor el grado de afectación por esta vía que la de un varón afectado. Entonces ya pasamos al siguiente punto donde el hombre afectado pues va a transmitir el gen responsable de la enfermedad a todas sus hijas. Esto es lo que significa que pues que cada hijo va a tener una posibilidad del 50% de heredarla. Y aquí como revisamos, un padre afectado que está aquí puede tener pues sus hijas van a ser todas hijas portadoras. Pero no hay herencia varón-varón, entonces sus hijos pues van a resultar no afectados y ahí se va a acabar la transmisión de esta patología. Pero teniendo en cuenta que estas hijas portadoras pues no lo saben o por alguna otra razón tienen descendencia, pues la posibilidad es que el 50% de sus hijos varones van a poder presentar esta afección, como vemos aquí. La unión, ahora sí, de un padre no afectado y estas hijas, que son las hijas portadoras, van a convertirse en madre portadora. El estar con un hombre no afectado, pues puede que la mitad de sus hijos, vemos aquí un hijo no afectado y un hijo afectado, la mitad de sus hijos van a resultar pues afectados. Es lo que les comento, que tiene que ver con relación al siguiente punto, que pues este alelo mutante no se va a transmitir directamente a la primera generación entre un padre, o sea, a un padre a su hijo. Entonces no va a haber herencia varón-varón. Esta herencia va a ser a través de las hijas portadoras. Y pues en este caso, como viene mencionado aquí, en esta ejemplificación, el alelo mutante pues se puede transmitir sin tener conocimiento de esto a través de una serie de mujeres portadoras. Entonces, pues los casos de hombres afectados en un grupo familiar van a estar relacionados a través de estas mujeres portadoras que aparezcan. Y por último, pues una proporción significativa de casos aislados de estas patologías ligadas al X recesivo, pues van a estar debidas a mutaciones de novo o mutaciones de aparición nueva, de las cuales no vamos a tener un patrón de herencia familiar. Simple y sencillamente van a ser mutaciones nuevas que han aparecido. Por último, vamos a revisar otros dos casos. El primero donde el padre está afectado y la madre está normal. En este caso, pues los gametos del padre va a encontrarse el afectado y se va a transmitir a las mujeres. Y pues por ende, pues todas las hijas van a ser portadoras y los hijos no van a ser afectados, van a ser normales. Este caso ya lo habíamos analizado. El caso 2 es el más interesante. Esta va a hacer referencia a la existencia de una madre afectada con la condición de homocigosis para el alelo afectado. En el caso tenemos que esta tiene los dos cromosomas X afectados, entonces por eso es una homocigota para la alteración recesiva. Y el padre va a estar completamente normal. Pues los gametos del padre va a ser los dos gametos normales. En este caso nos centraremos en el cromosoma X y los gametos de la madre van a estar ambos afectados. Entonces vemos cómo esto incide en su herencia. Va a ser de tal forma que pues todas las mujeres van a ser obligatoriamente portadoras. Y todos los hijos van a resultar afectados, ya que la madre es la que da el cromosoma X a los hijos, no el padre. Entonces va a poder solo darle el cromosoma afectado en ambas posibilidades. Entonces vamos a tener una característica muy importante en esta herencia,
para estas patologías va a ser que todos los hijos van a resultar afectados y todas las mujeres van a recibir la condición de portadoras. Ahora sí, vamos a revisar una de las principales enfermedades recesivas ligadas al X. La hemofilia A está caracterizada por una mutación del gen F8 en el brazo largo del cromosoma X, la región 2, banda 8. La epidemiología de este trastorno va a estar dada por una relación de 1 a 6.000, de 6.000 a 10.000 varones en estimaciones en todo el mundo. Pero en México, pues de acuerdo a cifras proporcionadas por la Federación de Hemofilias de la República Mexicana, se tienen registradas aproximadamente 4.217 pacientes. En la clínica de esta enfermedad vamos a tener que, pues, si la actividad biológica del factor 8 es inferior al 1%, vamos a tener la clasificación de esta hemofilia como grave. Entre el 1 y 5% la hemofilia va a ser moderadamente grave. Y entre el 5 y 40% de la función, la hemofilia va a ser caracterizada como leve. En este caso tenemos que la lesión y el espasmo vascular dentro de la hemofilia A van a tener una gran significancia en la presentación de la clínica, ya que este factor 8 lo que va a realizar es estabilizar la unión plaquetaria a través del factor de von Willebrand, que va a tener mayores implicaciones a la hora del diagnóstico. Entonces vemos que en la hemostasia primaria y secundaria, esta va a tener una incidencia, una afección en la formación del tapón plaquetario. La estabilización de estas no va a ser correcta y el tapón plaquetario no se va a formar. Entonces en esta coagulación vemos cómo está ejemplificada en la imagen de abajo, en la ocurrencia de una herida en el vaso, pues normalmente las plaquetas y factores de coagulación se acercarán al sitio de la herida y pues se va a formar primeramente el tapón plaquetario con la fibrina y después se van a ir agregando los eritrocitos y van a pasar los procesos de la hemostasia primaria y secundaria, pero en la ocurrencia de la hemofilia no va a haber factores de coagulación necesarios para la formación del tapón plaquetario y la lesión en el vaso no se va a cerrar efectivamente. Las bases moleculares de este factor 8 van a residir principalmente en la cascada de coagulación. Este factor es completamente necesario para la formación del coágulo primario, ya que las plaquetas y el factor de von Willebrand, junto con el factor 8, van a ser los responsables de formar el tapón plaquetario que va a ser estabilizado por estos para lograr que resista y pueda formar posteriormente la unión con la fibrina y atrapar a los eritrocitos para terminar de formar el coágulo. El factor 8 principalmente pues, se produce mediante un precursor, el cual va a ser liberado en la sangre y se va a unir al factor de von Willebrand. Este va a permanecer unido hasta que un estímulo del factor 10 o la trombina lo vayan a activar y vaya a ser liberado por este factor de von Willebrand y cumplir su función en la cascada de coagulación. Vemos en el diagrama de la parte de derecha, en este vamos a ver la función más específica de lo que es el factor 8 dentro de la cascada de coagulación y cuáles son sus implicaciones. Dentro de la clínica, pues los sangrados de la hemofilia A pues se localizan habitualmente en las articulaciones, lo cual va a ser una hemartrosis, y en los músculos que van a caracterizar hematomas, pero pueden implicar pues cualquier localización después de un traumatismo o lesión. Y las hematurias espontáneas son bastante frecuentes, son además un signo característico de esta enfermedad. Como vemos en el diagrama del lado izquierdo, vemos la figura del hombre y cómo vamos a estar caracterizadas las hemorragias sufridas dentro de la hemofilia A. Pues las hemorragias menos graves van a ser estas 4, que son las nasales, las de encías, la sangre en orina y las subcutáneas, que van a ser las más comunes y de menor relevancia clínica. Pero también vamos a tener que estas hemorragias pueden suceder en cualquier cosa. Esas hemorragias y hematomas van a ser clasificadas en graves cuando se encuentren dentro del cerebro, ojos,
lengua y suelo de la boca, el cuello, antebrazo y brazos, los riñones, que va a ser caracterizado por una hematuria, el aparato digestivo, la cadera, los genitales, el músculo psoas, los gemelos y las articulaciones de rodilla, codo y tobillo, formando lo que es la artrosis. Esas son las de mayor importancia porque van a determinar diferentes daños a nivel estructural y funcional de los diferentes órganos debido a la pérdida de sangre isquémica que podría causar. Sobre todo las hemorragias cerebrales son bastante peligrosas en los individuos que padecen de hemofilia A por la significancia que tiene esto en cuanto al funcionamiento del cerebro y la pérdida de sangre. Cualquier edema dentro intracraneal puede resultar en un coma por el aumento de la presión intracraneal, como podría ser en una hemorragia en el cerebro. Pues los métodos diagnósticos que van a delimitar esta hemofilia A, pues van a ser el diagnóstico basado en el análisis de la coagulación, los cuales pues van a revelar un tiempo de coagulación de la sangre muy prolongado. Y pues el análisis específico de factor 8 nos va a permitir confirmar este diagnóstico de hemofilia A. Principalmente los laboratoriales van a estar encontrados en un tiempo de coagulación prolongado, un tiempo de protonina normal, las plaquetas y fibrinógeno en concentraciones normales. Y lo que vamos a encontrar más significativamente y que nos va a dar una mayor idea de lo que estamos observando va a ser el tiempo de tromboplastina parcial, el TTP prolongado. Además de lo que es el tiempo de coagulación prolongado. Pues además, para guiarnos en el diagnóstico, en el prenatal, vamos a tener lo que es un análisis de sangre venosa del cordón umbilical para analizar si la madre padece esta mutación y el feto la puede haber obtenido. Además de una biopsia de velocidades coriónicas, pero estos dos métodos de análisis que están aquí demostradas, sobre todo la biopsia coriónica, en todo un proceso de amniocentesis, pues van a representar un riesgo de aborto bastante grande para la madre. Así que estos ya no están en tanto uso a menos de ser completamente necesarios. Ahora lo que se hace es realizar un análisis del ADN circulante fetal, el cual pues, nos permite diagnosticar y estudiar las diferentes mutaciones puntuales sin la necesidad de realizar procedimientos invasivos que van a poner en riesgo la salud de la madre o de este niño. Y pues este ADN va a comenzar a estar presente en la sangre de materna a partir de la 6ª semana del embarazo. Y a pesar del alto grado de fragmentación de pues todo el genoma fetal va a estar representado en el plano materno. Así que no nos va a suponer ningún problema a la hora del análisis de la sangre, del ADN circulante fetal. Y nos va a evitar el riesgo de los abortos que tenemos en los otros dos procesos que son más riesgosos. Como mencionábamos, los datos de laboratorio son muy importantes para establecer el diagnóstico, ya que podría tratarse de cualquier otra enfermedad que tenga que ver con la coagulación. El diagnóstico diferencial, pues principalmente vamos a tener que diferenciarla de la enfermedad de von Willebrand, ya que estos dos, factor 8 y el factor de von Willebrand, se encuentran bastante relacionados. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial primeramente con la enfermedad de von Willebrand, realizando análisis de las concentraciones de este factor y de factores. En la hemofilia A se va a encontrar solamente reducido, alterado el factor 8 y no va a haber deficiencia de factor de von Willebrand. Además, en otras anomalías también tenemos que diferenciarla de la coagulación que impliquen un tiempo prolongado, un tiempo de coagulación de la sangre prolongado. Muchas patologías pueden causar esto, entonces hay que ser específicos y realizar una prueba de concentraciones de factor 8, y entonces cuando este factor se encuentre inexistente o se encuentre de forma que no es activo, que no tiene función, pues entonces vamos a encontrar que vamos a cumplir el diagnóstico diferencial para lo que es la hemofilia A y vamos a estar confirmando nuestro diagnóstico. Y pues principalmente el tratamiento de esta patología es sustitutivo,
¿A qué se hace referencia a esto? Principalmente lo que vamos a utilizar para esto va a ser el factor 8 de la coagulación. Es una... tenemos que proporcionarle al paciente el factor 8 que no produce o que está disfuncional dentro de este para que ya pueda tener una coagulación normal. Este va a ser administrado mediante inyección directamente, y pues también podría ser otra alternativa, una plasmaféresis de un paciente que sí posea factor 8 de la coagulación dentro de su plasma y no tenga esta alteración para suplir la alteración del que está recibiendo el plasma, en caso de no contar con el factor 8. También otro medicamento bastante útil para esta patología es el acetato de desmopresina. El consejo genético dentro de esta patología es que principalmente pues es una enfermedad de herencia recesiva ligada al X. Entonces, la principal método de prevención ante esta va a ser evitar la consanguinidad, ya que va a estar determinado el mayor grado de afecciones o la gravedad de esta afección debido a la consanguinidad. Si un hombre va a padecer por herencia esta patología, en dado caso de tener consanguinidad en su familia, este presenta un mayor riesgo de padecerla en alguna forma más grave o padecer ya así la patología, cuando evitando la consanguinidad se resuelven pues bastantes problemas. El pronóstico de esta pues es grave si no es tratada. Este pronóstico pues es directamente mortalidad en la infancia o en la adolescencia. También teniendo el tratamiento incorrecto, pues se van a causar rigidez, deformación articular y parálisis. Teniendo en cuenta un tratamiento oportuno, que es la terapia sustitutiva temprana, pues vamos a tener un mejor pronóstico. Aquí algunas consideraciones acerca de cómo tratar a un paciente de hemofilia en lo particular. Vamos a tener que, pues en pequeñas heridas abiertas, pues vamos a tener que lavar con agua y jabón, desinfectar y taparla y presionar con una venda si es necesario. En otras pequeñas hemorragias, como son externas en la boca, encías y nariz, pues vamos a tener que aplicar una grasa con antifibrinolítico y presionar o tapar, además de aplicar agua fría o hielo. En las pequeñas hemorragias subcutáneas, pues solamente aplicar algo de presión, aplicar algo de frío y hacer presión, además de aplicar una pomada antitrombótica. En la presencia de hematuro o sangre en la orina, pues vamos a recomendar que beba el paciente agua o zumos y acuda al hospital. En traumatismo craneal, al tratarse de algo más peligroso, vamos a tener que tener que administrar medicación, aplicar hielo en la zona del golpe y acudir inmediatamente al hospital. En los vómitos con sangre y rectorragias, vamos a tener que también se necesita el aplicamiento de el factor 8 y acudir al hospital. En el dolor producido por las hemorragias en las articulaciones, pues vamos a tener una característica muy importante de la hemofilia, el cual es no utilizar analgésicos. Está contraindicado completamente el uso de aspirinas y antiinflamatorios no esteroideos por sus implicaciones en la reducción de la capacidad de la coagulación. Entonces, pues las hemorragias recurrentes pues deben de tratarse para evitar la artritis en la hemartrosis. Y pues el dolor producido por hemorragias en los músculos pues va a producir hinchazón, aumento de la presión de los tejidos y nervios, pero no debemos utilizar igualmente analgésicos como la aspirina. Están contraindicados. La hemofilia B o enfermedad de Christmas va a ser causada por una mutación en el gen F9 en el brazo largo del cromosoma X, la región 2, banda 7. La epidemiología de esta patología va a estar caracterizada por 1 en 30.000 varones que la van a presentar. La clínica pues va a ser idéntica a la hemofilia A, así tal cual como los demás, el método de diagnóstico, el diagnóstico diferencial, tratamiento y el consejo genético. Va a ser prácticamente lo mismo, solo que vamos a tener muy en cuenta que el déficit se trata de factor 9, no factor 8, factor 9, con lo que esto implica. ¿Qué va a implicar esto? Pues en la epidemiología de clínica sigue todo de la misma forma,
pero en los métodos diagnósticos no vamos a pedir factor 8, vamos a pedir las concentraciones de factor 9, en dado caso de encontrar el factor 8 normal. También esta es una patología importante a destacar en el diagnóstico diferencial de hemofilia A. Si no es hemofilia A, vamos a buscar hemofilia B relacionada con el factor 9. Y pues en el tratamiento sustitutivo igualmente no se va a administrar factor 8, sino se va a administrar factor 9. Y por último, pues en el consejo genético y pronóstico va a ser idéntico. Si se atiende a tiempo, va a tener un mejor pronóstico. Si no, va a tener una mortalidad bastante alta. El daltonismo o ceguera para rojo-verde es una mutación del gen OPN1MW del brazo largo del cromosoma X en la región 2, la banda 8. Esta alteración va a estar caracterizada por una epidemiología bastante extensa. Alrededor de 8% de los hombres y el 0.5% de las mujeres en el norte de Europa van a padecer esta alteración de la visión. Esta alteración de la visión va a estar caracterizada porque pues, la visión normal del color en los seres humanos es tricromática, basada en 3 clases de conos, que son los conos, recordemos, los que captan el color, y los bastones, los que son sensibles a las concentraciones de luz. Pues los conos son máximamente sensibles a la luz, aproximadamente a los 420 nanómetros. Estos son los conos azules. A 530 nanómetros los conos verdes y a 560 nanómetros los conos rojos. Pues la comparación de los circuitos neurales de la absorción de luz por las 3 clases de conos de estos conos fotorreceptores permite la recepción de los colores rojo, amarillo, verde y azul. Colores que individualmente o en varias combinaciones vamos a conseguir por la combinación de la percepción, la captación de la luz por estos conos. Pero, como veremos a continuación, en esas patologías se encuentran alterados esa estructura de una u otra forma que veremos a continuación, la cual va a dar un fenotipo. El individuo no va a percibir los colores como la mayoría de las personas. Van a tener un grado diferente de percepción de los colores. La clínica de esta alteración de la visión recesiva ligada al X va a ser caracterizada porque la visión del color es dicromática, es una visión severamente defectuosa, la cual está basada en el uso de 2 tipos de fotorreceptores, el azul más verde, que es la protanopía, o el azul más rojo, que es la deuteranopía. Pues esas van a ser las 2 principales formas de dicromasia, y también va a haber otra forma que va a ser la tricromasia, que esta tricromasia en la normalidad pues es la forma en que todos perciben el color, pero la tricromasia anómala es la tricromática visión de color basada en fotorreceptores azul, verde y un anómalo que es similar al rojo, que esta va a ser conocida característicamente como protanomalía, o también un fotorreceptor azul, rojo o anómalo similar al verde, que esta va a ser una deuteranomalía. Y pues el defecto de la visión del color pues es generalmente leve, pero en algunos casos suele ser grave esta alteración. Y pues existe una variación común de la visión del color verde entre individuos tanto normales como con deficiencia de estos receptores. Aquí vemos un ejemplo de la protanopía, la cual va a estar caracterizada por ser una dicromática visión, donde el color de los fotorreceptores que nos van a proporcionar, los que tenemos, van a ser el azul más verde solamente. Esta va a ser caracterizada la protanopía y se va a ver de esta forma. Una persona con protanopía va a poder ver solamente esta gama de colores. Contrastando con la visión normal, sí existe una diferencia bastante marcada y una versión de la visión de una tricromasia anómala, que en este caso va a ser la deuteranomalía, que va a ser caracterizada por un receptor azul, un rojo y un anómalo que similar al verde va a estar caracterizada por la imagen esta que tenemos aquí. De una forma, igualmente aquí tenemos la gama de colores que van a poder ver las personas que tienen una visión normal, una
deuteranopía y una protanopía. Pues ahora sí, revisando los métodos diagnósticos de esta alteración, vamos a tener principalmente que tenemos el test Ishihara, que es el que todos hemos visto, basado en estos circulitos. Esos círculos de diferentes colores dentro de esta figura va a haber formada otra figura o una serie de números, la cual va a ser solamente capaz el sujeto de identificar en dado caso de no poseer una alteración en los conos. Si la persona posee una visión normal, va a ser casi completamente visible esta figura y nos va a poder determinar al médico que lo esté evaluando de qué se trata lo que está viendo en la imagen. Es el test principal para la evaluación de daltónicos y tiene una sensibilidad y una especificidad pues bastante elevada, sobre todo una sensibilidad. También tenemos lo que es el test Farnsworth. Este test se trata de un test aplicado sobre todo en la arquitectura, que es para distinguir las gamas diferentes de gamas de colores, y va a estar dado por esta figura que tenemos aquí abajo, la existencia de diferentes tonalidades y grados de color, los cuales va a poder el sujeto ser capaz de identificar en dado caso de aplicar la normalidad. En dado caso de que no, pues no va a ser capaz. Y por último vamos a tener lo que es el anomaloscopio, el cual es por excelencia el método más específico y más sensible, el cual nos va a decir qué tipo de alteración tiene nuestro paciente y qué tipo de alteración tiene en sus conos, cuál va a ser. La dificultad de este aparato va a ser que este anomaloscopio va a tener un precio bastante alto y no todos los profesionales de la visión van a tener uno de estos que pueda determinar cuál es la alteración presente en los ojos del paciente. Pues los diagnósticos diferenciales de esta alteración van a ser principalmente con el acromatismo, el cual es ausencia completamente de color en la visión, el monocromatismo, que es la presencia solamente de un color en la visión, la enfermedad de Parkinson, que también puede causar alteraciones en la percepción de los colores, las cataratas que van a ocluir la visión y van a dificultar por ende la captación de los colores, el uso de tiagabina, la cual es un antiesquizofrénico usado para las personas que padecen esta enfermedad, y también esta puede causar alteraciones en los conos, las cuales van a ser completamente reversibles casi completamente reversibles a la hora de suspender la administración de este medicamento. Y también vamos a tener que con el LON y el síndrome de Kalman. Pues el tratamiento va a ser caracterizado principalmente porque pues no hay tratamiento específico para esta alteración, solamente existe la adaptación por la parte de la persona normal, que aprenda a identificar patrones en vez de ser asociados a las diferentes cosas, a los colores. Este paciente lo que va a hacer es adaptarse a tener otro tipo de identificación de patrones, como por ejemplo en los semáforos va a conocer precisamente la presencia del color rojo en la parte superior y el color verde en la parte inferior, en vez de reconocer directamente el color que muestra el semáforo encendido. Solamente va a percibir que está encendida una luz y puede percibir si es la luz de arriba, va automáticamente a decir es rojo y no tengo que avanzar, o la de abajo es verde y ahora sí tengo que avanzar. Esa es la principal forma de tratamiento, la adaptación del paciente. Y también existen unos lentes especiales disponibles a través de unos pocos profesionales de la salud en Estados Unidos y otros países, los cuales nos van a permitir a través de filtros de colores identificar las diferencias de tonalidades entre estos, y nos va a permitir una visión de colores más específica. Pues el consejo genético y pronóstico, pues va a tratarse de un defecto genético pues bastante común, de herencia ligada a la X recesiva, y la esperanza de vida pues va a ser completamente normal. Las únicas desventajas que van a tener estos pacientes van a ser que dentro de su vida profesional van a tener dificultad para desempeñarse, sobre todo en ámbitos que ocupen necesariamente la interpretación, la sensibilidad pues al color, la interpretación específica del color que están viendo, como electricistas, militares,
profesiones demás como árbitros de fútbol. Por último, vamos a revisar aquí que tenemos diferentes imágenes. La primera de aquí, en la parte inferior izquierda, vamos a tener que la disposición del ojo. Cómo entra la luz a través de la zona interior del ojo y va a ser recibido por las neuronas, que son células bipolares. Y entonces toda esta luz va a recorrer este camino hasta llegar a los conos y los bastones, que los conos van a ser los encargados de recibir estos estímulos de luz, y los bastones de estímulos de color, y los bastones de los estímulos de luz. Y vamos a tener aquí la paleta formada por los tres diferentes tipos de receptores que tenemos al color, la cual el azul, rojo y verde van a formar ahora sí que las diferentes combinaciones de colores y nos van a dar nuestra visión como la conocemos. Diferentes combinaciones que tenemos aquí marcadas, inclusive. Y aquí tenemos otra imagen del test Ishihara, bastante característica, donde se puede observar un número. Y aquí por último vamos a tener las diferentes grados que van a tener la visión una persona normal, una con la anomalía de Utan, y otra con protanopía, otra con tritanopía, la cual va a estar completamente eliminada dentro de estas alteraciones ligadas al X recesivo, pero también va a conformar una parte importante de alteraciones de daltonismo, pero no ligadas, que no van a estar ligadas al X recesivo, solamente estas que menciona aquí, la protanopía y la deuteranopía. Muchas gracias.